12. A decir de expertos, cada 7 de 10 migrantes que buscan el tan anhelado sueño americano terminan mal. Es decir, los peligros, los riesgos que conlleva el camino del migrante es bastante peligroso. Pocos logran pasar de manera ilegal a los Estados Unidos. Otros retornan de alguna manera con una muy mala experiencia y lo vuelven a intentar y vuelven a fracasar. Hoy, 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante y por esa razón le damos a conocer detalles de algunos casos que impactan. ¿Por qué las personas migran de forma irregular? Tomando en cuenta que 6 de cada 10 guatemaltecos viven en pobreza y el 68% de quienes trabajan lo hacen en el sector informal. Expertos indican que 7 de cada 10 migrantes salen del país para buscar más ingresos, pero el problema no es la falta de empleo, sino la calidad del mismo. 2 de cada 10 se van por la violencia e inseguridad y el resto para reencontrarse con su familia en el extranjero. Y es entender que no solamente migran personas del área rural. El área urbana ha demostrado un fuerte incremento. Estamos hablando que, por ejemplo, 1 de cada 4 deportados de Estados Unidos aducen vivir en la región central, es decir, el departamento de Guatemala o municipios cercanos. Y si lo confrontamos nosotros con los últimos estudios que ha hecho la OIM sobre las caravanas migrantes, en este caso la salvadoreña que salió el 31 de octubre, 60% de las personas que estaban migrando también son de áreas urbanas. Entonces vemos un fenómeno en el Triángulo Norte donde no únicamente son personas del área rural las que deciden empezar. Los países del Triángulo Norte son los que tienen mayor flujo migratorio. Solamente en Guatemala, el 97.4% de los migrantes van a Estados Unidos. La mitad de ellos oscila de 0 a 25 años. Todas y todos son vulnerables en los puntos ciegos de la ruta migratoria que va de Guatemala a México y Estados Unidos, especialmente por las estructuras criminales dedicadas al asesinato y secuestro. Y también en este tiempo de final de año existe mucho frío y las personas también pueden sufrir de hipotermia por causa de las heladas que se encuentran en la ruta migratoria, en las montañas y también otros tipos de animales que pueden afectar directamente y quitar la vida. Dentro de cada uno de esos estados sobresalen, por ejemplo, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, que han sido señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México como los estados donde se detectan estructuras del crimen organizado directamente para el secuestro de migrantes. Tan solo a noviembre de este año, la Procuraduría General de la Nación hablaba que tenía más de 200 casos contra migrantes centroamericanos por secuestro en el estado de Veracruz. En el 2017 deportaron a 67.334 guatemaltecos. Este fenómeno va en aumento porque de enero a septiembre de 2018 van 70.985. La mayoría son deportados vía terrestre desde Estados Unidos. Pero ¿sabe usted cuáles son las repercusiones de esta acción? Se queda en un trauma, una tortura psicológica muy seria porque regresando al país no tienen nada para hacer y justamente no existe oportunidades o muchos de ellos ni conocen Guatemala porque salieron allá por los años 60, 70, 80 que están en Estados Unidos. Entonces prácticamente Estados Unidos está haciendo una limpieza grandísima de las personas migrantes que se encuentran en este país. Estudios han evidenciado que hay menos personas que obtienen la residencia o asilo otorgado por el gobierno de Estados Unidos.
Ello se debe a las políticas del actual gobierno del país norteamericano, la construcción del muro entre México y Estados Unidos, el fortalecimiento a la persecución de inmigrantes no autorizados que cometen delitos y el hecho de haber terminado la política de captura y liberación. Es muy importante que los migrantes cuando piensen migrar, que se informen, que conozcan sus derechos como personas para no arriesgar su propia vida. Por otro lado, también los gobiernos de la región centroamericana, que son los países que más expulsan personas por causa de la pobreza y de la violencia, deberían de trabajar conjuntamente para una mayor protección. Sin excepción, en este día se recuerdan los derechos de los migrantes y estos son optar a una nacionalidad, el libre tránsito, seguridad jurídica, atención consular, a no ser discriminados, a optar por asilo, refugio, la garantía de la dignidad humana, derecho a un traductor, a no ser detenidos en albergues, a tener un alojamiento digno y a no ser incomunicados. Bueno, y siempre en el tema del migrante, en este camino riesgoso, ya lo decía entonces en la Casa del Migrante, vea usted, proclamado el 18 de diciembre del año 2000, la migración se origina por causas económicas y causas sociales. Hasta nuestra época sigue siendo el mismo problema. Países con mayor migración: Estados Unidos, México, Canadá, Francia, Rusia, Alemania. Estos son parte de los países que reportan una migración masiva y desde luego pues todos vinculados a estas dos causas, la económica y la social. Y yo le agregaría una tercera: el huir de las pandillas.